Git es un sistema de control de versiones. Lo sé, dicho de esta manera puede ser difícil de entender, pero te lo explicaré a través de un ejemplo. Presta atención. Imagina que estás creando un documento de texto plano con tu autobiografía. La primera versión la escribiste en el año 2019 y tienes el siguiente texto. Hola, soy Diego Bastidas, tengo 25 años, soy programador y diseñador. Me gusta la programación y los perros. Esta es la versión 1. Pero un año después decides actualizar el documento y quedaría algo como esto. Hola, soy Diego Bastidas, tengo 26 años, soy programador y diseñador, me gusta la programación y los gatos. Esta sería la versión 2. Si una persona quiere conservar ambos documentos, debería guardar los dos archivos diferentes. Biografía versión 1.txt y biografía versión 2.txt. Pero si observas bien, gran parte del documento se encuentra intacto. De hecho, solamente cambiamos 25 por 26 y perros por gatos. Lo que modificamos en realidad fue muy poco. ¿Por qué deberíamos de tener X números de archivos para cada versión? Y esto es lo bonito de Git, que detecta los cambios de cada versión. Y con unas simples instrucciones nos permite navegar entre las versiones de nuestro proyecto, de tal manera que en un mismo archivo o conjunto de archivos podemos navegar entre los cambios realizados. Ahora, yo te voy a ser muy sincero, la gran mayoría de los ingenieros se limita a esto, a navegar entre las versiones de un proyecto, pero en realidad Git es mucho más, es muchísimo más que esto. Podemos haber varias personas trabajando en un mismo proyecto, podemos crear muchas ramas de trabajo, luego podemos unir todos los trabajos que un colega haya realizado y podemos acelerar el proceso de creación de un proyecto. Hay muchísimos beneficios que nos ofrece Git y no debemos limitarnos a lo básico. Si alguien comete un error, puedes acceder al histórico de versiones y revisar quién fue el responsable del error. También puedes ver qué líneas han sido modificadas en un archivo. Puedes deshacer un cambio. Puedes tener tu repositorio abierto para que otras personas de todo el mundo le hagan aportes, entre muchas otras cosas. Pero en esencia te acabo de explicar la funcionalidad y filosofía de Git. Esto ha sido todo por hoy. Esto es un abrebocas. Así que yo te invito a que sigas el curso. En el próximo video te enseñaré a instalar Git. Si te gusta la ciencia de la computación o estás familiarizado con ellas, este canal es indispensable en tu repertorio. Así que suscríbete, no te arrepentirás. Yo soy Diego Bastidas, espero que te haya gustado, que te haya quedado claro, que hayas aprendido mucho. Recuerda seguirme en las redes sociales y hasta la próxima.